Dios les bendiga, estimados amigos y hermanos. En esta mañana damos gracias al Señor Jesucristo por el privilegio que nos concede de poder llegar donde todos y cada uno de ustedes se encuentra con este programa. Pasamos a la palabra del Señor en el libro de Job, capítulo 8, versículo el 1 al 7. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Respondió Bildad suita y dijo: ¿Hasta cuándo hablarás tales cosas y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso? ¿Acaso torcerá Dios el derecho, pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron contra él lo echó en el lugar de su pecado. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Amado Dios, en el nombre de Jesús, yo te suplico ante el trono de tu gracia que tú me ayudes en esta mañana en la predicación de tu palabra. Que tú me des la fuerza, la fortaleza, la sabiduría, la ayuda, la dirección para que pueda hablar, predicar, exponer tu deseo, tu voluntad, tu mensaje a cada uno de los radioyentes. En el nombre y por los méritos de Jesucristo te lo pido, Dios. Amén y amén. Bendito el nombre del Señor. He titulado la reflexión esta mañana: La justicia y la misericordia de Dios. Enfrentamos a un hombre que está pasando una prueba difícil. Le vinieron una serie de acontecimientos, perdió 10 hijos, perdió sus bienes materiales, su salud está quebrantada y de pronto su mujer se vuelve su enemiga. Y para colmo de su desdicha, 3 amigos llegan de diferentes lugares a condolerse de él y para consolarle. Pasan 7 días sentados y 7 noches frente a él sin expresarle palabra alguna. Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita. 3 amigos de él. Cada uno de ellos le va expresando sus puntos de vista, pero de pronto argumenta Bildad. El segundo amigo argumenta Bildad y empieza a proclamar la justicia de Dios. Bildad empieza a hablar de que la situación de la cual Job está atravesando se debe a pecado de Job y la justicia de Dios se está manifestando en su vida. Y empieza a presentar Bildad una cara de Dios, de que Dios es justo. Sí, es cierto eso, Dios es justo. ¿Qué es la justicia? El diccionario Grijalbo define la justicia como el derecho, razón, el derecho de cada uno. El concepto romano de justicia era de justitia, darle a cada quien lo que le pertenece. Misericordia significa, de acuerdo al diccionario, virtud que nos mueve a compadecernos de las penas del prójimo, a perdonarle y ayudarle. Significa compasión. Bildad argumenta la justicia de Dios, pero se olvida de la otra cara de Dios. Que Dios es justo, pero también Dios es misericordioso. Muchos años después, Dios envió a una misión a un hombre que se rebeló contra Dios y después aceptó el desafío de la misión, llamado Jonás, y que después que Jonás predica 3 días y 3 noches en Nínive,
Jonás se expresa en el capítulo 4, versículo 1 en adelante. Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía aún estando en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Jonás da una gran verdad de Dios. Dios es justo, pero también Dios es grande en misericordia. Dios perdona a una nación de las más malas, podría decirse que eran los más malos. Y el pensamiento me lleva a un hombre llamado Saulo de Tarso, que la Biblia describe como un perseguidor de los cristianos y que lo compara a un animal, como a un toro salvaje que muge. Y dice la Biblia que respiraba amenaza de muerte, arrastraba a los cristianos, los hacía blasfemar contra Dios, los torturaba, les hacía todo el daño para que renegaran y se apartaran de la iglesia que le llamaban del camino. Y cuando asesinaban al mártir Esteban, al diácono, y lo apedrearon, todas las ropas se ponían a los pies de un hombre que consentía en la muerte de Esteban, llamado Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, con el poder de las autoridades religiosas, llevando cartas para perseguir a los cristianos que se habían refugiado en Damasco, una provincia siria. En el camino, el nazareno se le revela y lo tumba al suelo y lo deja ciego por 3 días, donde él pregunta: ¿qué quieres que haga? Y Dios le dice: entra a Damasco y allá se te dirá lo que va a hacer. En otras palabras, tenía que pasar un proceso de quebrantamiento, de humillación, porque pregunta: Saulo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En otras palabras, cada patada que tú lanzas te hace daño porque estás pegando contra aquello que te hiere, que te hace daño. Todo lo que haces, lo haces en contra de ti mismo. Y ese es el problema de muchas personas que se levantan contra la iglesia. No saben que se están haciendo daño ellos mismos. Porque la iglesia es una institución de Jesucristo y la iglesia es respaldada por Cristo, y bien lo dijo Jesús: las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Las puertas del Hades, en el griego Hades, es simbolismo de una fuerza satánica del mal, o una fuerza de gran poder de maldad. Hades es el nombre del dios griego Plutón, y que Hades era en la mitología griega un dios que tenía el control sobre el mundo de los muertos. Y dijo Jesús: las puertas del infierno no pueden hacer absolutamente ningún daño contra la iglesia. Saulo de Tarso se da cuenta qué grande es su error y su equivocación. Él está luchando aparentemente a favor de Dios y se da cuenta que es contra Dios mismo. Hay muchos predicadores que por falta de leer la palabra de Dios, por falta de estudiar la palabra, dicen que Saulo iba en un caballo y se cayó el caballo. La Biblia nunca dice eso. Ni siquiera menciona absolutamente nada de eso. Saulo iba a pie con los soldados o las personas que le acompañaban para su misión. Y en el suelo, en el polvo de la humillación, ciego, él se da cuenta que está metido en un problema. Y el problema es que está luchando contra Dios. Y contra Dios no se puede hacer absolutamente nada.
Ya sabemos la historia. Llegó Ananías al tercer día, oró por él y se le cayeron de sus ojos como escamas y volvió a ver, y ahora se convirtió ya no en Saulo de Tarso, sino en Pablo, el apóstol de los gentiles. Esa es la manera como Dios trabaja. Pero cuando pongo yo el ejemplo de la historia de Saulo de Tarso, es que estoy presentando la otra historia de Pablo, el apóstol de los gentiles. La historia de Dios se resume en dos partes en cuanto al trato con los seres humanos. La parte de la justicia, porque todo ser humano merece ser castigado a causa del pecado y de la maldad. Y la parte de la misericordia, cuando el ser humano reconoce la obra expiatoria de Jesucristo hecha en la cruz del Calvario. Bildad estaba diciéndole a Job una verdad, pero estaba esa verdad sesgada, cortada, incompleta, porque la otra parte de Dios es la misericordia. Jesús en la cruz del Calvario concilia esas dos verdades. La ira de Dios se revela con impiedad contra los hombres, dice Pablo en Romanos 1, 18 en adelante. Pero dice en Romanos 5:1. Vamos a leer esa porción de la palabra del Señor. Me encanta la misericordia del Señor. Capítulo 5, versículo 1 en adelante. Vamos a leer 1 y 2. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en Él, la esperanza y la gloria de Dios. Y Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Bendito el nombre del Señor. Primera de Juan, capítulo 1. La primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La justicia de Dios y la misericordia de Dios, ¿a dónde se concilia esta verdad con la otra verdad? En la cruz del Calvario. Ya el Padre ya no mira al pecador arrepentido como objeto de su ira, sino que mira a Jesús, el que satisfizo la demanda de Dios al enviarlo a morir en la cruz del Calvario por la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y solo hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otra manera para que el hombre sea aceptado delante de Dios si no es a través del sacrificio de Jesús. El Padre mira a Jesús y se vuelve del ardor de su ira. Por eso es que el hombre, en vida y a tiempo, antes que sea muy tarde, tiene que volverse a Dios. Por eso dice el profeta Isaías, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Hay que volverse a Dios antes que sea tarde. Nuestras conductas, nuestros hechos, nuestras acciones demandan de parte de Dios una respuesta. Las naciones están llenas de violencia, maldad, brujería, hechicería, idolatría. Las borracheras abundan. Más para este periodo de fin de año donde aparentemente se quiere celebrar el nacimiento de un Jesús que no nació en diciembre. Y la gente lo celebra con borrachera, vino, baile, orgía de sexo y con idolatría. Todo eso aumenta una reacción del Dios del cielo hacia el pecador. Y Dios demanda que el pecado sea castigado en la vida del ser humano a través del juicio que Él envía sobre las naciones. Pero cuando el pecador se vuelve en arrepentimiento y reconoce su maldad, y le dice a Dios, Dios, sé propicio a mí que soy un pecador. Yo me arrepiento de mis pecados. Reconozco que lo que he hecho es malo, que te ha ofendido. Reconozco que necesito de tu misericordia.
Dios se vuelve el ardor de su ira satisfecho porque ve a Cristo. Cuando el pecador acepta el sacrificio de Cristo hecho en la cruz del Calvario. Pero si no hay arrepentimiento, si no hay una aceptación del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, no habrá misericordia en aquel día. No hay misericordia. Por eso es que el ser humano quiere ganarse el cielo por sus propias acciones. Y la religión tradicional envuelve en una mentira y en un engaño al ser humano, diciéndole que debe de ser bueno y que debe actuar bueno y que debe de hacer lo mejor para ganarse el cielo. Muchas religiones que se oponen a la obra de Cristo, como por ejemplo la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que dicen que guardando la ley obtienen de Dios el favor del perdón. No pueden haber dos salvadores, Jesucristo y la ley. No, solo hay uno, se llama Jesucristo. O los testigos de Jehová, por ejemplo, dicen que hay que buscar y obedecer a Jehová y a Cristo lo relegan a un segundo plano. Cuando la Biblia dice el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, mas el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Iglesias que han enviado millones de personas al infierno. Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, conocida como la Iglesia de los Mormones, donde el libro del Mormón es la expresión final de José Smith y el profeta debe ser aceptado en su doctrina como el plan de salvación de ellos. Y a Cristo lo ponen a un lado. Aunque lleve el nombre de Cristo, esa falsa religión. Nadie entra al cielo por ser bueno. Todos hemos sido malos y por malos reconocemos en nuestra maldad que necesitamos un Salvador. La misma María, madre de Jesús, dijo: se regocija mi alma en Dios mi Salvador, en Lucas 1:47. María reconoció que necesitaba un Salvador. Ella aceptó el plan de Dios para su vida. Siendo la madre del cuerpo de Jesús, dice el profeta Isaías que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Bildad presenta una verdad acerca de la justicia de Dios, pero se olvida la misericordia. En la cruz del Calvario el pecado del mundo fue juzgado. En la cruz del Calvario Satanás fue juzgado. Ya no hay más juicio para Satanás. En la cruz del Calvario el mundo fue juzgado. Las maldades de los hombres fueron juzgados. Pero también el amor de Dios se manifestó en la cruz cuando el Salvador dijo al final: consumado es, ya todo está hecho, no hay nada más que agregarle ni que quitarle. En el Calvario Dios justifica al impío por medio de Jesús. La carta de los Romanos, capítulo 3, dice el apóstol Pablo en el versículo 24 en adelante: siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Hace unos meses hubo un juicio famoso aquí en Nicaragua, en donde unos policías asesinaron de la manera más a mansalva y criminal a una familia, matando a 3 personas y sobreviviendo 2 adultos y 2 niños. Al final del juicio, porque el juez fue demasiado benevolente con los culpables, el juez los declaró culpables, pero fue demasiado suave con los responsables de ese crimen. Al final dijo la madre enardecida: le dejo a Dios la justicia en sus manos.
Y esa palabra me resonó de tal manera que cuando yo miré en vivo la noticia, el juicio, me hizo llorar, porque yo sé lo que significa eso en las manos de Dios. Significa de que no hay nada que se escape de las manos de Dios. Por eso es que si yo fallo delante de Dios, tengo que correr y suplicarle a Dios misericordia en los brazos de un Cristo de amor y bondad, para que la justicia de Dios no me alcance. Porque cuando Dios derrama su mano, Él es justo y Él sabe que no deja sin castigo nada de lo que Él considera que cada quien debe merecer. Aunque el ser humano en esta tierra se las pase de vivo y ande haciendo tantos males y muera tranquilo, al final habrá justicia. Dice Proverbio, los malos no entienden el juicio de Dios. Y dice Job en el capítulo 21, el mismo libro de Job describe el castigo de los malos, cuando afirma que los malos prosperan. Dice Job, oh, cuántas veces la lámpara de los impíos ha apagado y viene sobre ellos su quebranto. Y Dios en su ira les reparte dolores, serán como la paja delante del viento y como el tamo que arrebata el torbellino. Dios guardará para los hijos de ellos su violencia y le dará su pago para que conozca. Verán sus ojos su quebranto y beberá de la ira del Todopoderoso. Dice, ¿enseñará alguien a Dios sabiduría juzgando Él a los que están elevados? Y Job habla de que nadie se puede escapar de la justicia de Dios. Dice el 30, que el malo es preservado en el día de la destrucción, guardado será en el día de la ira. ¿Quién le anunciará en cara su camino y de lo que él hizo, quién le dará el pago? Terrores del valle le serán dulces, tras él será llevado todo hombre, y antes de él han ido innumerables. Y Dios habla a nuestras vidas de que no hay absolutamente nadie que pueda evadir esa responsabilidad, aunque la gente en la tierra evada su responsabilidad. Solo miramos a diario en los medios de información cómo la gente escapa de los juicios. Gente que vive robando y nunca cae presa. Gente que vive estafando a otros. Otros asesinan, ahí dicen que fue defensa propia. Le quitan la vida a un pobre y como aquel tiene mucho dinero, entonces resuelven el problema con dinero. Se defrauda, se engaña, se miente, se asesina, se comete mucha maldad, pero un día dice la Biblia en Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto venga el juicio. Habrá un día en el cual Dios llamará al mundo entero a juicio. Estimado amigo, si tú estás viendo este programa en lo cual Dios permite que tú estés viendo este mensaje y escuchándolo, si tú has fallado delante de Dios, corre a los brazos de un Salvador misericordioso, para que Jesús te cubra con su manto de amor y misericordia, porque si no lo haces un día vas a enfrentar a aquel que hoy es misericordioso, mañana será el juez de todo el universo. Dios le entregó a Jesús la potestad para juzgar al mundo entero. Por eso Pablo siempre yo expreso este texto que me encanta, me deleito en este texto bíblico en Hechos 17:30, dice, 29:30, dice, Dios ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Ahora manda a todos los hombres que se arrepientan porque ha determinado, ha establecido, ha dado un día en el cual juzgará al mundo por aquel varón a quien designó, dándole fe con haberle levantado a los muertos, Jesucristo.
El Cristo amoroso, el Cristo con los brazos abiertos, el Cristo misericordioso, el Cristo lleno de bondad, mañana se convertirá en un juez implacable cuya sentencia no podrá ser apelada en ninguna instancia, cuya sentencia no podrá ser recurrida a ninguna instancia, porque Cristo es lo máximo que puede haber en el universo entero. Bildad le hacía ver a Job su error. Y por eso es que la salvación se obtiene por fe, por gracia, sois salvos por medio de la fe. Job era un creyente. Job creía en un redentor. Yo sé que mi redentor vive, dice Job. Yo sé que él tomará mi causa, aunque él me matare, yo en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él todos mis caminos. Yo sé que mi Dios me levantará del polvo, y aunque esta mi piel esté deshecha por mi enfermedad, yo sé que le veré por mí mismo, y yo no voy a ver a otro, sino que a él. El pecador necesita depositar en las manos de un Dios de amor su carga de pecado. La obra literaria de Juan Bunyan, El progreso del peregrino. Sale el peregrino y le dice evangelista, mira aquella luz va en esa dirección, no importa las pruebas y las luchas y las tribulaciones, va a esa dirección, ahí se te dirá qué hacer con la carga que tú llevas. El peregrino sortea las miles de dificultades, enfrenta los dardos de fuego del maligno y llega al pie de la cruz y empieza a orar delante de Jesús. Y su carga de pecado le es quitada y siente que es otra persona. Porque la carga que no soportaba le fue quitada por la gracia y la misericordia de Jesucristo. No hay cosa más linda que recibir el perdón de Dios. Y hoy en esta mañana los brazos de un Dios de amor están abiertos, extendidos para ver si el pecador atiende a la voz del Salvador. Hay un canto en los himnos de gloria, pecador, ven al dulce Jesús, dice. O dice aquel canto, la peña de Oreb, o pecador que vas por el desierto, en las arenas cansado de pecar, ven a Cristo al agua de vida y bebe. ¿Quién te hace descansar? Cristo es la peña de Oreb. Ya esto tarde o temprano se va a terminar, porque Jesucristo está a las puertas. La iglesia partirá tarde o temprano a la presencia de Dios. Pero habrá un testimonio, y Pablo dice, yo soy el primer pecador, o yo soy el que puede dar testimonio de la gracia de Dios en mí. Y empieza a manifestar que era perseguidor de los cristianos, que era rebelde, que era más hebreo que los hebreos. Pero todo lo dio por basura para alcanzar a Cristo. Y prosigo el blanco, dice, para asirme de aquello lo cual yo fui asido por Cristo. La misericordia de Dios todavía está con los brazos abiertos, esperando para ver quién atiende al llamado. Y si Job hubiera pecado contra Dios, Dios trataría a Job en base a su misericordia y no de la justicia. Cuando confesamos nuestros pecados, Dios nos perdona nuestro pecado y nos limpia de toda maldad. Porque sé la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Dios te bendiga en esta mañana, estimado amigo y hermano. Te habló tu hermano en Cristo, José Luis Norori Júcar. ¿Cómo es que dice el coro? Cuando levanto mis manos